Patologías de oído medio. El oído es el órgano sensorial responsable de la audición y del mantenimiento del equilibrio. Se compone de tres partes: oído externo, oído medio, oído interno. Adentrándonos en el tema, hablaremos del oído medio. Es la parte ubicada entre el tímpano y la ventana oval, que transmite los sonidos del oído externo al interno. Está compuesto por tres diminutos huesecillos: martillo, yunque y estribo. Además de la ventana oval, ventana redonda y tuba acústica. Dentro de sus funciones encontramos amplificar sonidos, protección ante sonidos intensos, equiparación de presiones del medio externo e interno. La evaluación comienza con una otoscopía, que es la base de un buen diagnóstico en las patologías de oído medio. Debemos observar integridad de membrana timpánica, retracción o abombamiento de esta, coloración, triángulo luminoso, secreciones y presencia de cuerpos extraños. Características: caja timpánica alterada, hipoacusia conductiva, es decir, vía aérea descendida, y vía ósea normal. Gap osteoaéreo. Curvas timpanométricas: curva A, normalidad o hipoacusia sensorio-neural. A sub S, rigidez. A sub D, disrupción osicular. B, líquido. C, disfunción tubaria. Además encontramos otras curvas, como la curva P, que significa que hay presión positiva. Curva W, habla de doble ápice, producto de un proceso de cicatrización. Finalmente, existe la curva C sub S, que habla de una disfunción tubaria transitando a líquido. Por otra parte, al momento de evaluar la discriminación de la palabra, se obtendrá un resultado entre 88 y 100%. Al ser patologías conductivas, se obtendrá un RINE negativo. Esto quiere decir que escuchará mejor por vía ósea que por vía aérea, en tanto a Weber lateralizará al oído afectado. Patologías de oído medio. Atalactasia. Corresponde a un colapso o retracción de la membrana timpánica por presión negativa en el oído medio. Es producida por la disfunción permanente de la tuba acústica. En tanto a la otoscopia, se aprecia una membrana retraída y traslúcida. Presenta en general hipoacusia moderada. Por otra parte, en la impedanciometría puede presentarse una curva C, cuando hay menor retracción timpánica. Por el contrario, cuando ésta es mayor, presenta curva B. Barotrauma. Corresponde a una incapacidad de la tuba acústica para igualar presión, como por ejemplo, cuando se viaja en avión. En otoscopía se ve retracción timpánica y hemotímpano. Presentan hipoacusia conductiva bilateral, de leve a moderada, de perfil plano, pudiendo llegar a ser hipoacusia sensorio-neural. Impresión a curva C. Colesteatoma. Es una penetración de la piel en las cavidades del oído medio, puede ser adquirido, como en una infección, o congénito. En otoscopía se observa tímpano íntegro, sin contacto con el tumor. O bolsillos de retracción timpánica en pars fláccida. Presenta hipoacusia conductiva o mixta, de leve a moderada, descendente y curva B. Disfunción tubaria. Funciones de la tuba acústica alteradas. No iguala presiones. No drena nasofaringe. No protege frente a cambios de presión, generando presión negativa. Por lo que, el paciente refiere sensación de oído tapado y dolor de este, además de dificultad para tragar. En la otoscopía se observa una membrana retraída. Presenta hipoacusia de leve a moderada, de perfil plano o ascendente y curva C. Fractura longitudinal del peñasco. Están asociados a golpes y traumatismos en el eje mayor del peñasco, afectando el oído medio. Presentando otorrea y hemorragia del conducto. En otoscopía se observa hemotímpano. Presenta una hipoacusia de conducción de perfil plano y curva sub D, o curva B. Otitis media. Es una inflamación de la mucosa del oído medio, comprometiendo el revestimiento de espacios neumatizados del hueso temporal. Se produce en importante porcentaje de la población de segunda infancia, de 2 a 5 años. Otitis media aguda, infección bacteriana, de evolución rápida e involución lenta, no dura más de 3 semanas. Presión negativa que provoca secreción de líquido seroso, hemorrágico y purulento. Cursa con otalgia intensa, fiebre y otorrea purulenta. En otoscopía se observa vascularización y tímpano congestivo. No se realiza otoscopía por dolor. Etapa 1. Congestiva otalgia intensa, fiebre, irritabilidad, en lactantes no toman pecho. Otoscopía vascularizado en especial mango del martillo.
Etapa 2. Abombamiento. Hay acentuación de síntomas, otalgia insoportable. Otoscopía, tímpano congestivo. Finalmente, etapa 3. Perforación. Fiebre, otalgia. Otoscopía con membrana timpánica perforada. Otitis media crónica. Corresponde a una perforación timpánica por infección crónica, con más de 3 meses de evolución. Se alterna de otorrea e infección. Existe la simple y la colesteatomatosa. Hipoacusia conductiva grado variable. Mucosa alterada, meringoesclerosis, perforación, otorrea periodo activo. Se puede complicar por colesteatoma. Otoscopía membrana perforada. Hipoacusia leve moderada unilateral plana. Otitis media crónica simple. Forma típica. Presentando episodios de actividad infecciosa y de remisión espontánea. Puede presentar acúfenos y, generalmente, no se reporta otalgia. Puede ser unillo bilateral. Otitis media colesteatomatosa. Cursa con colesteatoma que puede ser adquirido o congénito, produciendo erosión ósea, pudiendo expandirse a áreas vecinas. Se presenta de manera unilateral. Otitis media efusiva. Inflamación con líquido mucoso acumulado en caja generando presión negativa, retrayendo el tímpano. Sensación de oído tapado, autofonía, sinotalgia, o leve, y ruidos al tragar. En otoscopía tímpano retraído, vascularizado, triángulo luminoso distorsionado, burbujas y a veces hemotímpano hipoacusia conductiva bilateral simétrica leve moderado, curva B. Otitis media fibroadhesiva. Secuela de otitis secretora con aumento de tejido conjuntivo inflamatorio dentro de caja timpánica, generando retracción timpánica hasta una sínfisis entre tímpano y promontorio. Hay hipoacusia lenta y progresiva. Otoscopía observa tímpano engrosado, sin transparencia, retraído sobre huesecillos. Hipoacusia conductiva a mixta descendente con curva COB. Otoesclerosis, crecimiento exuberante y calcificación anormal del hueso laberíntico. Alrededor de la ventana oval engloba la platina del estribo, produciéndose anquilosis. En la otoscopía se observa normalidad, membrana translúcida, y triángulo luminoso. Presenta hipoacusia unilateral, lenta y progresiva. Curvas por rigidez. La timpanoesclerosis es una secuela de un proceso cicatrizal de oído medio caracterizado por degeneración hialina, con placas de calcificación en la capa intermedia de la membrana. Habitualmente asintomática y podría acusar autofonía y tinnitus. En otoscopía se ven placas calcáreas endurecidas. Cursa con hipoacusia conductiva progresiva y curva a sub S. Meringoesclerosis. Se trata de una secuela cicatrizal inactiva que se produce por degeneración hialina de las fibras de la capa media del tímpano con calcificación, secuela de otitis supuradas. Se visualizan como placas blanquecinas en el tímpano. No tienen significación patológica, salvo que condicionen una falta de elasticidad del tímpano, y por lo tanto, pueden suponer una pérdida de audición de tipo conductiva. En otoscopía, se observan placas blanquecinas con curva A, o, a su vez, dependiendo de la severidad, para ganglioma timpánico. Corresponde a un tumor, derivado de los cuerpos guilómicos situados sobre el promontorio coclear, con presentación en la quinta o sexta década de vida, tinnitus pulsátil ipsilateral de larga evolución, vértigo postural y otorragia. En otoscopía se observa, abombamiento timpánico. Presenta audición normal o hipoacusia moderada, en los casos avanzados. Y en impedanciometría, se obtiene curva B.